Estimada profesora Zúñiga, somos el grupo D y vamos a hablar sobre los derechos culturales. Elementos de los derechos culturales e interculturalidad. Hay que pasar de la cultura nacional a la multiculturalidad como derecho. Nadie tiene por qué imponernos cosas, todos tenemos derecho a llevar la cultura como deseamos. Hay que pasar de la multiculturalidad a los derechos de autogobierno. El gobierno central no es quien tiene que dirigir todo esto. Y hay que respetar el derecho a las minorías. En ese sentido, hay que considerarlas, hay que tomar en cuenta que sus miembros son menores al promedio, pero por eso no dejan de tener derecho, tienen nacionalidad jurídica del Estado donde están y además históricamente están asentadas en el territorio. Todo esto debería ser tomado en consideración. Doy paso a mi colega Janet para continuar con el tema. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Janet Orue Mendoza. Desarrollaré Derechos Culturales e Interculturalidad de Javier Echevarría 2012. Este artículo se divide en tres partes. En la primera tenemos las aclaraciones conceptuales de la interculturalidad, el multiculturalismo y el mestizaje cultural. En la segunda parte tenemos las razones éticas y jurídicas de la interculturalidad de los derechos culturales, reconociendo tres elementos fundamentales como de la cultura nacional a la multiculturalidad como derecho. La interculturalidad responde a políticas uniformizadoras de la nación-estado. Estos estados propusieron la gestación de una cultura nacional que se remite a una solidaridad específica entre sus miembros y a una historia y cultura común que forja una identidad colectiva, por ejemplo, el ser peruano. Como segundo elemento tenemos de la culturalidad a los derechos de autogobierno. En este sentido, se debe considerar tres objetivos: defender a la universalidad de los derechos humanos, armonizar adecuadamente los derechos grupales e individuales y desarrollar procesos de socialización de sus miembros. Y como último elemento tenemos la respuesta jurídica de los derechos de las minorías. El derecho pretende regular los derechos culturales de los grupos minoritarios. Muchas gracias. Doy paso a mi compañera Caterina. Gracias, compañero Guido, compañera Janet. Como conclusión, tenemos que defender la interculturalidad. Significa comenzar defendiendo el derecho de los grupos culturales, respetando el idioma, costumbres y vivencias. Asimismo, para que exista una conciencia real de pertenecer a una colectividad cultural, esto debe garantizar que se respeten sus derechos. Que, por ejemplo, el idioma sea considerado en los medios de comunicación para que haya acceso a la información y en los centros educativos para que los niños que están en estos grupos culturales tengan acceso a la educación. Muchísimas gracias por su atención.